Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Una vez más estamos aquí con ustedes, estamos platicando acerca de los buenos hábitos que hemos estado desarrollando a lo largo de esta miniserie, si lo queremos de esta manera. Hemos hablado acerca de la oración, hemos hablado acerca también de la lectura. En un capítulo anterior también hablamos acerca de lo que son las buenas obras. Y ahora hablaremos acerca de algo que todos necesitamos, pero a veces nos cuesta mucho hacer. Y adivinen qué es. El perdón. En esta ocasión nos acompaña Samuel Sánchez. Isaac Alvarado. y Neri Sánchez. Sí, el perdón es un tema que causa conflicto al pensarlo en las mentes de muchas personas. Y hemos escuchado también frases como, yo perdono, pero no olvido. Entonces, va esto, muchachos, y para entrar a nuestro tema de esta ocasión, va esto de la mano con esto que Dios desea para nosotros, va esto de la mano con nosotros como creyentes, como cristianos. Va esto como realmente hace match. ¿Será esto que lo estamos haciendo bien o cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué realmente será lo que Dios quiere para con nosotros? Y este es un tema que debemos de todos nosotros, los que nos escuchan, los que nos ven y nosotros también, de meditarlo, de pensarlo. Para nosotros entonces tenerlo como un buen hábito y hacerlo de la manera que a Dios le agrada. Claro, ¿no? Y sobre todo porque para todos no siempre es sencillo el perdón. Para muchos puede ser algo complicado, para muchos puede ser algo que solamente se hace en ocasiones especiales o que solamente en momentos específicos aplica el perdón y otras veces no. Cuando pues lo que queremos tocar el día de hoy es que es algo que debe ser constante, algo que en la Biblia nos refleja el cómo debe ser, cómo debe hacerse y también pues que debe ser algo constante. Por eso también lo queremos tocar como un buen hábito, porque hacerlo requiere carácter, requiere fe y requiere pues ese buen ejemplo, ¿no? De tomar de Cristo, que Él nos enseñó sobre todo pues el cómo perdonar, ¿no? Así es. Y como comentaron ahorita, a veces es complicado hacerlo, a mucha gente le cuesta el perdonar, pero el punto importante de este capítulo es que aprendamos acerca del verdadero significado de qué es el perdón y no solamente de que aprendamos, sino que lo hagamos una práctica constante en nuestras vidas, porque si es difícil, cuando una vez lo practicas y lo haces como una costumbre, como un hábito diario en tu vida, el perdonar de la manera correcta, de la manera más sincera, en realidad se va volviendo más fácil cada vez. Entonces, para poder dar inicio y poder llevar a cabo este capítulo en esta ocasión, quisiera que nos hiciéramos la pregunta, ¿qué es el perdón según la Biblia? Sí. ¿Qué nos explica la Biblia acerca del perdón? Colosenses 3:13, ¿verdad? Y como hemos dicho en varias ocasiones, nuestro mejor ejemplo es Cristo. Dice, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Para entender nosotros el perdón y el verdadero perdón, no lo vamos a entender completamente porque no estamos en la mente de Dios, no. Pero entender cómo Dios a nosotros nos ama tanto. Entender cómo Dios, independientemente de Él ve al ser humano peca, el ser humano se aparta, le da la espalda, pero Dios siempre quiere buscar el bien del ser humano y Dios manda a Cristo. Y por medio de Cristo ahora recibimos perdón y Cristo nos perdona. Fallamos, pero Él nos perdona. Y su sangre nos cubre y nos perdona. Debemos entonces, para nosotros aprender a perdonar, debemos de ver a Cristo, ¿verdad? Debemos ver cómo a Cristo lo maltrataron, cómo Cristo él se sacrifica por nosotros. Y nosotros siendo las personas más malas del mundo, Él nos perdona. Y por eso es algo tan difícil a veces para nosotros entonces aplicar ese perdón, porque es un perdón no condicionado, ¿no? Cuando Cristo perdona, Él no, bueno, porque tú eres de tal sitio, tú eres de tal lugar, tú tienes esto, aquello, te voy a perdonar por esto. Entonces, el perdón de Cristo no está condicionado, el perdón de Cristo está basado en el amor de Dios. Sí, entonces podríamos decir que el perdón es una muestra de amor. Es una muestra de, como ahorita lo comentamos, el ejemplo directo que tenemos que nos demuestra el verdadero significado de lo que es el perdón es Cristo a través de su actuar, a través de su forma de llevar su vida y lo que hizo por nosotros. Pero ¿cómo pudiéramos definir qué es el perdonar? ¿Cómo podemos decir, bueno, es que si quiero decirte exactamente con palabras qué significa perdonar, pudiéramos ir también a lo que menciona Salmo 103,
versículo 12, ¿cuánto está lejos al oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 1:18 también dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que el perdón significa alejar ese sentimiento negativo que tenemos, que nos ofendieron, que nos maltrataron, que nos hicieron alguna injusticia. Perdonar significa alejar, significa que esté fuera de tu panorama, que tengas esa capacidad de alejarlo de tu corazón y de tu vida. El perdonar significa eso, olvidar, alejar. Como ahorita lo comentaban, cuesta bastante perdonar. No, y también es el restaurar o el limpiar, el hecho de no quedarnos con esa manchita en nosotros de me hizo algo y bueno, te perdono entre comillas, pero me sigo acordando y cada vez que te veo me vuelvo a enojar, o cada vez que te veo te lo vuelvo a decir, ¿te acuerdas de cuando me hiciste esto? Eso no es el perdón que Dios quiere para nosotros, ni es lo que le enseña la Biblia. Y eso creo que es parte también del paradigma tan grande que vino Cristo a romper, y también a nosotros a enseñarnos, porque a veces tenemos una perspectiva de lo que es el perdón, o como el mundo tiene esa perspectiva de cómo es el perdón, donde el perdón implica que tienes que hacer acción, que la otra persona tiene que hacer acciones contigo, que la otra persona tiene que alejarse completamente de ti, que la otra persona tiene que seguir sintiéndose mal por lo que te hizo, o que uno tiene que seguir guardando ese resentimiento porque no me puedo soltar de eso que hiciste. Y pues como lo vemos aquí pues es quitar esa perspectiva de cómo realmente Dios enseña lo que es el perdón, y pues es soltar la ofensa, no negarla, pero es realmente demostrar también obediencia a Dios mediante el cómo perdonamos, ¿no? El hecho de perdonar a veces nos va a costar, pero es parte de lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Humanamente, ese perdón es algo casi imposible. O sea, dijimos, lo que estamos diciendo para mucha gente posiblemente suena como que no, como pero locura, se hace como, no, espérate, eso ya es como llegar a un extremo, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y lo más increíble de todo es que cuando Dios, como tú decías, la obediencia, ¿no? Pero cuando Dios nos dice, haz esto o hazlo, es porque tiene una consecuencia en nosotros positiva, claro. a favor. O sea, cuando nosotros aprendemos a perdonar como a Dios le agrada, como Cristo lo hace, no solamente estamos obedeciendo a Dios, pero recibimos también nosotros ese favor y nos sentimos hasta diferente, porque es un perdón de tú tratar de, mira, me hiciste algo, te hice algo a ti, y tú vas a decir, bueno, no, pero tú tienes que perdonar a una capacidad de poder soltar, porque no cargas con eso. Exactamente, y es algo que de lo que ahorita me hizo mucho, no ruido, sino como que me causó mucho impacto la frase que comentó Isaac, que es perdonar es soltar la ofensa y no negarla. Y es algo importante que entender, porque a veces uno dice, bueno, es que tú quieres que me olvide de que no, como si no hubiera pasado nada. Y perdonar no significa eso. Como dices, es no negar la ofensa, no está negando la ofensa el perdón, sino que significa que tú estás dispuesto a soltar lo que te hizo por amor hacia él. Y no solamente se trata de algo que va a repercutir en otra persona, sino es algo interno. Perdonar significa soltar las cosas, es liberarte de esa tensión, liberarte de esa ofensa, liberarte de esa situación que está pasando en tu corazón, porque en realidad es algo que atormenta. Cuando no perdonamos, es algo que atormenta nuestro corazón, porque resentimos, porque guardamos, porque nos está constantemente dando vueltas en nuestra cabeza. Pero entonces, una vez que tratamos de explicar un poquito lo que es el perdón, o a lo que Cristo resumió el perdón, o que lo que la Biblia nos habla acerca del perdón, también quisiera que habláramos acerca de, bueno, si entendemos qué es esto, pues ¿por qué debe ser un hábito? ¿Por qué debe ser el perdón algo que debe estar constantemente en nuestras vidas? Para empezar, porque el perdón no solo es algo que debemos de hacer cuando lo sentamos en el momento, sino es algo que debemos de llevar constantemente a la práctica. Debe ser algo que debe ser en nuestro día a día. No, y como lo mencionabas, es un reflejo del amor de Cristo. Ahorita lo mencionaste y creo que es darle al clavo, ¿no? O sea, perdonar no es porque el otro se lo merezca o porque nosotros somos muy buenos también. O sea, realmente perdonar es porque ya Cristo nos lo demostró, porque Dios en su amor y misericordia, Él nos perdonó primero, aún antes de nosotros reconocer que estábamos mal. Entonces sí, creo que también eso es parte. Exacto. Y o sea, también. De eso se trata, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero el amor de Dios es inexplicable, porque Él nos perdona. Nosotros podemos ser lo más malo del mundo y Él nos perdona. No hay explicación, o sea, Él nos ama y nos perdona. Perdón. Sí, no. Y bueno, respondiendo también la pregunta de por qué debería ser un hábito, y es porque pues muchas veces en nuestra vida diaria a veces
perdonamos solamente cuando sentimos que hay que hacerlo. Y a veces no perdonamos porque es que en ese momento yo siento que no debería de haber perdonado. Sentimos o creemos esa falsa percepción de es que esa persona no se lo merece, no se merece mi perdón, entre comillas, o esa persona no, o sea, no me siento a gusto yo perdonando, o déjame sentirme más todavía con ese sentimiento de lo que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Y la otra perspectiva es, debe ser un hábito porque Dios nos indica que es algo que debemos de hacer constantemente. En Mateo 18, del 21 al 22, vemos cómo se acercan a Jesús a preguntarle cuántas veces había que perdonar a Pedro, su hermano, sí. ¿no? Ajá. Entonces, de esa parte tan importante, le preguntaron cuántas veces debo de perdonar, hasta 7 veces, y luego Jesús respondió que no, que eran 70 veces 7. Y uno podría decir, ay, cuánto la matemática, déjame multiplico, pues es que no consiste en que haya una cantidad específica en la cual debemos de perdonar, más bien es que nosotros debemos de perdonar de manera continua, de manera como un hábito, como algo que ya es parte de nuestra vida, por más difícil que sea, por más que yo sienta que no es algo que deba de hacer o que no sea el momento indicado, pues debemos de perdonar. Así es. Y es que, como ahorita lo comentaron, cuando al principio puede ser complicado el volver el perdón un hábito, pero cuando en verdad lo vemos a través de las escrituras, entendemos la necesidad que debe haber en nuestras vidas del perdonar. No solamente porque Dios nos lo manda, sino porque Cristo nos perdonó. Así como Cristo perdona nuestras ofensas, dice también perdonemos las ofensas de los demás. Dice también las escrituras en Proverbios capítulo 19:11, dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir este versículo? A que cuando ya llevamos a la práctica mucho tiempo la oración, ya se vuelve este sentido, debe ser no solamente por obedecer a Dios, sino también es algo que va a hacer que los problemas, que el furor, que el sentimiento baje constantemente. Debe ser un hábito porque obedecemos a Dios, pero también debe ser un hábito en nuestras vidas para que también nos libere, nos mantenga en paz y tranquilos, porque no me dejará mentir, cuando constantemente vivimos con un rencor, dormimos con rencor, nos levantamos con rencor, nos levantamos con esa carga, con ese enojo. Pero cuando uno vive en paz, cuando uno vive constantemente perdonando, todos los días es un día nuevo, es una nueva oportunidad para hacer bien las cosas. Es por eso que es tan importante que el perdonar se vuelva un hábito en nuestras vidas. Sí, y el no perdonar, como tú me comentas, o sea, vivimos con una cruz encima, con esa carga, con ese peso de un montón de cosas que guardamos en el corazón. Y es una cadena de cosas que se van acumulando. No perdono, no me llevo bien con mi amigo, no me llevo bien con el hermano, no me llevo bien con el vecino, no me llevo bien con el fulano, y voy con una cara así molesto para todas partes. No, entonces con mi prójimo estoy así, conmigo mismo estoy así, y luego también me pongo una traba con el mismo Dios, con el mismo Dios, porque estoy así en todas partes. O sea, ¿cómo yo puedo entonces avanzar por la vida con una cara, con un sentimiento tan fuerte conmigo? Y es lo que el perdón es parte de la cosa que Dios quiere que nosotros no tengamos, que podamos aprender a soltar, que podamos aprender a sanar, que podamos aprender a curar esas cosas. A veces lo decimos, es fácil decirlo, así de que, oh, sí, hay que perdonar. Pero el asunto aquí es el hacerlo, el dar el paso de valentía, decir, yo hoy decido perdonar, porque así también Dios me ha perdonado. Y es el asunto aquí, que es lo que estamos queriendo también desarrollarnos, de que sí, es difícil. Y hay algo importante que también aclarar que me gustaría como que lo lleváramos a la mesa es, a veces el mundo cuando tiene una perspectiva diferente de lo que es la oración, una idea errónea de lo que es el perdonar de verdad, uno puede decir es que si tú perdonas tan fácil es porque eres débil, es porque eres alguien que no tiene carácter, es porque no tiene amor propio. Pero en realidad no tiene nada que ver eso. En realidad, alguien que perdona constantemente, alguien que en verdad decide cada día perdonar y sin contar las ocasiones y dejar olvidar ese sentimiento de amargura, en realidad nos vuelve más fuertes. Claro, me ganaste el comentario, justamente estaba pensando en eso porque pues, es lo que dice Proverbios, el que leíste 19:11, y cito esa segunda parte del versículo de ese consejo, de ese proverbio que dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y es que, como bien dices, allá afuera en el mundo, la perspectiva que muchos tienen es que cómo voy a perdonar, eso me hace débil, o eso me hace menos, o cómo me voy a
denigrar ese nivel de perdonar a alguien, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y aquí lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos está diciendo es que es honra pasar por alto la ofensa. Entonces, el hecho de no pasar por alto la ofensa es algo deshonroso. Lo contrario, o sea, el recibir honra es pasar por alto la ofensa y nosotros tercos de que no lo voy a perdonar porque me voy a hacer débil, porque me voy a hacer... No, perdonar, hacer pasar por alto es tener honra, es algo bueno delante de Dios. Romanos 12:21 dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con él bien el mal. Entonces, ¿cómo vamos a combatir nosotros lo que está allá afuera? ¿Cómo vamos a combatir ese tipo de cosas? Pues haciendo lo correcto, haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo el bien. Perdonar es parte de ello. Perdonar es parte de ello. Y perdonar también como un hábito, o sea, repetidamente, cuando, ¿verdad?, que lo hacemos constantemente, nos forma entonces al carácter de Cristo. ¿Y cuál es el deseo de todo hijo de Dios, de todo cristiano? Ser como Cristo. Entonces, si Cristo perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Así es. Y ahorita que estamos viendo como que este lado de la moneda de perdonar, que es algo que Dios quiere en nuestras vidas, que es algo que Dios desea que esté constantemente en nuestros corazones, también creo que es importante que volteemos a ver la otra moneda, la otra cara de la moneda, y es de un lado deciden sí perdonar, pero de otro lado deciden no estoy dispuesto a perdonar, es algo que no puedo llevar a cabo, y uno dice, bueno, es que espero que Dios entienda que así soy. En realidad, sí, porque hay quienes piensan de esta manera, pero es importante que entendamos que el no perdonar, el que no sea un hábito, el perdonar tan fácil, también tiene consecuencias en nuestras vidas. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Estoy cargando en verdad algo que Dios quiere que soltemos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa? En Mateo 6:14 nos dice, si no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará. Señores, lo que Dios nos perdonó a nosotros es imperdonable. El pecado, la maldad, y Dios nos perdona. Entonces, Dios también desea que nosotros nos llevemos bien con el prójimo, y parte de llevarnos bien con el prójimo es perdonar. Si no perdonamos, pues estamos mal entonces. ¿Cómo queremos recibir perdón si no estamos dispuestos a perdonar? Es lo que nos está diciendo Mateo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es tan lógico, oye, ¿qué pasa si no perdonamos? Oye, pues Dios aquí dice, ¿cómo quieres recibir perdón si tú no estás dispuesto a perdonar? Si lo ponemos en comparación, la ofensa que te hicieron a ti contra la ofensa que le hemos hecho a nuestro Dios, no tiene comparación alguna, y aún así Dios estuvo dispuesto a perdonarnos y dio a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Hebreos 12:15 dice que no brote ninguna raíz de amargura. Y esto también es cuando hablamos acerca de los buenos frutos. Cuando dice que si tenemos cerca al Espíritu Santo en nosotros y practicamos lo que la Biblia dice, pues vamos a dar buenos frutos. Pero también si no perdonamos, si no estamos dispuestos a soltar, vamos a brotar raíz de amargura en nuestras vidas. Y eso es una consecuencia de no perdonar en nuestros corazones. Claro. No, y de esa parte, pues, o sea, lo que mencionábamos de la pregunta de qué pasa si no perdonamos, bueno, ya vimos que Dios no te perdona. O sea, en primer lugar estás mal ya delante de Dios, ya que esa relación con Dios, pues de cierto modo se ve afectada. Y peor tantito, no nada más hay consecuencias en eso espiritual, que ya de por sí es algo grave y es lo peor que nos puede pasar. Y viene esta parte donde en lo físico también viene ese golpe donde nos llenamos de amargura, y estoy seguro que nadie de nosotros quiere una vida llena de amargura. Bueno, como limones amargos, ¿no? Hay gente que sí, que parece como que quieren vivir amargado, porque no aprenden a perdonar. No, dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, y la lista sigue, ¿no? Y bien, esas partes tan importantes, pues menciona la amargura. Así es. Y eso es de las partes de las cosas que a veces no queremos voltear a ver, de que cuando uno dice, yo no quiero hacer esto, pues bueno, no lo quiere hacer, pero voltea a ver las consecuencias de no hacerlo. Y es lo que la Biblia nos dice acerca del perdón, que el perdón debe ser un hábito constante en nuestras vidas, porque por amor a Dios, porque Dios nos amó primero a nosotros, y si no lo hacemos, pues tenemos estas consecuencias. Y esto, el de no perdonar, entonces vemos, nos afecta nuestra relación con Dios. Nos afecta con la relación con Dios. A mucha gente que no aprenden a perdonar, se enferman psicológicamente, físicamente, no duermen, no descansan. Ay, que a veces hay gente que hasta sufre del estómago cuando están. Es cierto. Sí. Que sufren porque tienen tanta carga, tanto estrés, no tienen paz. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿Qué ustedes quieren hacer? O sea, yo no estoy diciendo libérense, suelten, aprendan a perdonar.
qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Y creo que ahorita lo que me comentabas de, pues, de las consecuencias, algo que hay que entender también muy bien en nuestros corazones es que el guardar rencor en realidad no nos protege, porque uno a veces dice, prefiero no mejor soltarlo, porque si no, para no afectar a los demás, pero en realidad el guardar el rencor no nos protege, nos va destruyendo por dentro, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado acerca de, pues, de la necesidad de perdonar, que es soltar. Entonces, nos roba la paz interior también, Sí. algo que hemos visto en capítulos anteriores de mantener esa salud integral, pues no la vas a poder mantener si no perdonas, también es parte de lo que conlleva, ¿no? El no perdonar. El perdonar, el que no perdona esa salud integral está difícil, no la va a encontrar esa salud integral. Entonces, ¿cómo nosotros, muchachos, podemos desarrollar el hábito de perdonar? ¿Qué pasitos, qué cositas podemos hacer nosotros? Bueno, yo soy, como siempre, yo sé que pongo ejemplos siempre. Siempre pongo el ejemplo de que, bueno, y si yo no quiero perdonar a fulano, ¿qué yo puedo hacer para ir comenzando a dar esos pasos? A perdonar obviamente, hay que perdonar de la manera correcta, con el corazón, sin sinceridad. No hacerlo posponiéndolo, de que perdono a medias. ¿Qué puedo yo hacer? Es una gente que no me gusta perdonar. Yo creo que un primer paso que a lo mejor dices tú, bueno, es que para mí es bien complicado el ir con la persona y decir te perdono por lo que me hiciste, pero con lo que podemos empezar a hacer para formar el hábito del perdón es orar. Es algo que a lo mejor es más sencillo que ir con la gente y decirle que te perdono, pero orar es el inicio del perdón, porque tú estás yendo con Dios, tú le buscas y le dices que te ayude a quitar esa amargura. ¿Por qué? Por amor a la gente. Dice Mateo 5:44, orad por los que os persiguen. Y es bien difícil eso, ¿verdad? Como uno dice, ¿cómo voy a orar por la gente que mata a la gente? Que me hace mal. Que me hacen el mal a mí. Pero es que en eso consiste, y eso en el inicio del perdón, en orar por la gente que nos hace alguna maldad, que nos ofende, que nos persigue. Sí, también, pues, Efesios 4:32 nos habla de sed misericordiosos, perdonándoos como Dios os perdonó. Es parte, o sea, hay que entender, hay que interiorizar, bueno, voy a orar, pero también tengo que interiorizar, si Dios me perdonó a mí, si Dios ha sido tan misericordioso conmigo, ¿por qué yo no puedo también comenzar a hacer también misericordia con aquellos que posiblemente pensemos que no podemos ser, pero sí, es lo que Dios quiere para nosotros? Y eso que lees de Mateo 5:44, pues es el Sermón del Monte, donde Cristo habla de las características y cualidades de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Si Cristo nos está diciendo entonces, bueno, parte de las características es hasta orar por aquellos que te persiguen, pues tú tienes que cultivar en ti para pertenecer al reino de Cristo el perdón. Sí, no, y ahorita también que mencionábamos la oración, pues hemos visto que la oración es un medio para pedir ayuda. Si algo nos falta, si somos faltos de sabiduría, hay que pedirle a Dios. Si nos hace falta algo en nuestras necesidades, hay que pedirlo a Dios. También en este caso, si nos falta algo para poder perdonar, hay que pedírselo. Esa ayuda en el corazón, solamente Dios nos la puede dar, entonces acercarnos a Dios para pedir esa ayuda. Y también que comience como una decisión, no solamente como un sentimiento, porque si nos dejamos llevar como un sentimiento, pues vamos a perdonar nada más cuando queramos, cuando lo creamos conveniente, cuando nos sintamos bien. Y no se trata solamente de eso, sino que decidamos que debemos perdonar como un buen hábito para estar bien delante de Dios, para estar bien con los hombres, para estar bien y que Dios trabaje en lo demás. Ya si la otra persona acepta las disculpas o no, ya si pues a lo mejor me ganaron los nervios para ir a perdonarle, pero pues realmente eso es lo que queda de por medio. Realmente lo que nos debe importar es que ya estamos en paz y sobre todo en paz con Dios, ¿no? Que era lo que vimos que afectaba nuestra relación. Y algo que me acuerdo mucho, con lo que me daban mucho a mí como tip, mis papás cuando me decían de que perdonáramos y perdonáramos y perdonáramos, me acuerdo que me decían mucho, cuando te hagan una ofensa y te cueste perdonarlos, siempre me comentaban, recuerda cuántas veces Dios ya te ha perdonado. Recuerda cuántas veces tú le has fallado a Dios y Él aún así está dispuesto a amarte y a perdonarte. Y cuando en verdad entendemos eso y traemos esto en nuestro corazón, va a ser más sencillo perdonar a las personas. Va a ser más sencillo amarlos, va a ser más sencillo orar por ellos para que Dios les ayude, para que Dios bendiga sus vidas, y también va a ser más sencillo que tú puedas tener misericordia de ellos. De hecho, cuando está en las Escrituras, dice que Cristo está con los discípulos y que ven los romanos y que da una referencia que dice, si te piden que con ellos vayas 1 milla, ve con ellos 2.
Si te Ujú. piden que le sostengas, creo que la capa. La ¿sí capa. dicen? Ujú. Ajá. Dile, pues sosténle todavía aún más cosas, ¿verdad? Y es lo que habla acerca de esta misericordia frente a la gente que nos ofende. Y es una muestra de paz. Perdón, una muestra de perdón. Y es lo que Dios quiere a través de nuestras vidas. Que seamos gente que estemos dispuestos a perdonar no solamente de palabras, sino de corazón y de hechos. Sí, ya para ir llegando al final de este episodio sobre el perdón, sobre cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué quiere Dios para nosotros. La invitación es esta, ¿no? Aquellos que nos escuchan y hasta para nosotros mismos. Hay alguien en el cual tú dices, "Ay, me ha ofendido o yo he ofendido. ¿Por qué no te acercas? Pídele oración, pídele a Dios dirección, ve en oración y pide perdón, sinceramente. Ujú. Pide perdón para que puedas sentir esa paz que solamente Dios nos da, ¿eh? Para que podamos sentir esa libertad que Jesús nos provee. Claro. Y Sí, algo que ahorita que comentabas eso, Samuel, también como para ir cerrando todo esto, también me gustaría que nos preguntáramos, porque quizás tú que nos estás escuchando estás cargando con un peso muy fuerte, con un peso muy pesado, que te está atormentando quizás por mucho tiempo. Y déjame decirte y hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si dejas esta carga, esa herida, y decides entregarte completamente a Dios? Imagina cómo sería tu vida si sueltas eso que te está atormentando tanto en tu vida y que permite que no tengas un avance. Y algo bien importante que debes de entender y reflexionar en tu vida es que perdonar es un paso de obediencia, de sanidad y de libertad para uno mismo. Cuando hacemos del perdón un hábito en nuestras vidas, estamos cada día caminando más cerca de nuestro Dios. Perdonar es algo que cura no solamente a quienes nos hacen la maldad, sino que nos cura en nuestro interior, en claro. nuestros corazones. No, y creo que también como todo hábito, al principio va a ser difícil. A lo mejor no de primera mano si no estamos acostumbrados o no nos es tan fácil perdonar, pues obviamente no va a ser sencillo. Pero como todo hábito al principio se va trabajando, se va desarrollando paso a pasito, hasta que sea algo que sea parte de nuestra vida, algo que podamos replicar, algo que podamos estar haciendo continuamente. Yo quería mencionar nada más, se me venía a la mente la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay muchas cosas que nos van a frenar para poder perdonar, pero Dios nos ha dado el poder, nos ha dado que seamos amorosos con los demás y también nos ha dado ese dominio propio para que podamos dominar esos sentimientos malos y realmente podamos buscar el perdón con aquellos que nos ofenden o que nos han ofendido o que ofendemos. Perdonar no es fácil, pero con Dios es posible. Y como dice este versículo, ¿verdad? Dios nos da el poder, Dios nos da la fuerza, nos da ese amor para nosotros hacerlo. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que, al igual que nosotros, puedas reflexionarlo, puedas interiorizarlo, puedas también compartirlo con aquella persona que lo necesita. Y como ya tenemos este hábito de orar al final, vamos a tener una oración con Isaac para finalizar este episodio. Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Padre, vamos ante tu presencia, primero que nada agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, Padre, de poder platicar al respecto de estos temas tan importantes y en este caso que estamos hablando del hábito tan importante del perdón. Ayúdanos, Padre, para que podamos tener un corazón amable, un corazón abierto para recibir tu palabra de la mejor manera, Padre, y poner por obra el poder perdonar. Ayúdanos, Padre, para que podamos perdonar a los demás sabiendo que tú nos perdonaste a nosotros primero. Sabiendo, Padre, que trae consecuencias positivas como no guardar rencor, como no guardar enojo, como no tener en nuestro corazón resentimientos que nos pueden traer consecuencias emocionales, físicas, Padre, y sobre todo para no estar mal delante de ti, Padre. Ayúdanos a estar bien delante de todos los hombres, ayúdanos en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos. Ayúdanos, Padre, para que el perdonar sea un hábito, no sea algo complicado, no sea algo difícil, al contrario, Señor, que sea algo de nuestro día a día, Padre, y que podamos perdonar hasta 70 veces 7, Padre, a quien nos aflija, a quien nos haga el mal. Y también, Padre, ayúdanos a nosotros para que podamos también seguir compartiendo con los demás estos buenos hábitos, Padre, en este caso del perdón. Te amamos y te agradecemos por tu sabiduría.
y por lo bueno que eres con nosotros. En ti confiamos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión nos encontramos Neri Sánchez. Isaac Alvarado. y su amigo y hermano Samuel Sánchez. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Pueden compartir este episodio ya que lo escuches en alguna plataforma de streaming, Spotify, Apple Podcast o en YouTube. Nos puedes seguir y también compartir con las personas que así lo necesiten. Te mandamos un saludo, te mandamos un fuerte abrazo hasta donde estés. Y perdona. Y perdona. Y perdona. No, y si deseas también que tratemos algún tema en específico o deseas comunicarte con nosotros para alguna situación que podamos ayudarte, claro que sí, nos puedes dejar mensaje directo o escribirnos a nuestro correo electrónico info@puntodencuentroidc.com y también está en la bio de nuestras redes sociales. Así que nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo episodio. Bye.